Bueno, queridos estudiantes de 10º grado, en este video les voy a hablar de razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas son las relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo, tomando como referencia un ángulo agudo de dicho triángulo. Entonces, para nuestro caso, tenemos que este es el triángulo rectángulo, este ángulo lo podemos llamar A o lo podemos llamar alfa, y este ángulo lo podemos llamar B, que es el ángulo recto, y este ángulo lo podemos llamar C o lo podemos llamar gamma, pero en este caso lo puedo llamar también beta, que fue como lo llamé así en la guía. Ese es el ángulo beta. Entonces, las razones trigonométricas se definen según el ángulo agudo que usted quiera tomar. Por ejemplo, en este caso usted puede tomar el ángulo beta o el ángulo alfa. También siempre opuesto al ángulo B, pues está el lado B, opuesto al ángulo A está el lado A, y opuesto al ángulo C está el lado C. Esa es una convención, que usted puede utilizar realmente las letras que usted quiera. Algo bien importante que hay que identificar primero antes de empezar a definir las razones trigonométricas es que usted debe tomar para qué ángulo las va a definir. Entonces vamos a definir las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Si usted las va a definir para el ángulo alfa, entonces usted debe saber qué identificar cuál es el cateto opuesto. Entonces, si usted está hablando del ángulo alfa, el cateto opuesto para el ángulo alfa, como su palabra lo dice, es el que se opone. En este caso sería el lado o el cateto A. Y tiene que identificar cuál es el cateto adyacente. En este caso, el ángulo que estamos tomando por referencia del ángulo alfa entre el cateto adyacente es el que está cerca del ángulo alfa, en este caso sería el C. Y pues tiene que identificar la hipotenusa, que en este caso, pues la hipotenusa para el ángulo alfa, para el ángulo beta es la misma, en este caso es B. Bueno, entonces continuamos. Como les venía diciendo, vamos a definir las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Entonces el cateto opuesto es A, el cateto adyacente es C y la hipotenusa es B. Y empezamos. Entonces la primera se define como la razón trigonométrica seno. Se escribe así. Y en este caso, pues el ángulo, seno de alfa, el igual, y viene la definición. ¿Cómo está definido o cómo está definida la razón trigonométrica seno? Pues está definida como cateto opuesto cateto opuesto sobre hipotenusa. De esa manera está definida la razón trigonométrica seno. ¿Cómo se abrevia? Entonces se abrevia como sen, que es la razón trigonométrica, el ángulo, que es bien importante que lo hagamos ahí, lo mismo el igual, y la definición. Aplicamos la definición según la gráfica que estemos trabajando. En este caso, entonces, cateto opuesto para alfa es A y la hipotenusa es B. O sea, el seno es A sobre B. ¿Listos? Número 2.
Entonces la segunda se llama la relación trigonométrica coseno, el ángulo. Viene el igual, la definición, que en este caso es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, eso siempre fijo, esa es la definición de coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y aquí entonces viene la abreviatura, la razón trigonométrica, que es coseno, se abrevia como cos, el ángulo, en este caso estamos hablando del ángulo alfa, el igual y la definición de acuerdo a la gráfica. Entonces, de acuerdo a la gráfica, el coseno está definido como cateto adyacente, que es C, sobre la hipotenusa, que es B. Nos vamos para la número 3. La número 3, razón trigonométrica número 3, es la tangente. Tangente de alfa. Vamos a escribir la definición. ¿Cómo está definida la tangente? La tangente está definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es lo fijo, esa es la definición de tangente. Lo vamos a abreviar. Entonces, ¿cómo se abrevia la tangente? Pues una T, una A, una N, el ángulo, el igual, y aplicamos la definición de acuerdo a la gráfica, de acuerdo a los nombres de los catetos y de la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es A. Entonces nos queda que tangente es A sobre el cateto adyacente, que es C. O sea que tangente es A sobre C. Bueno, entonces la número 4, ¿cuál es? La cotangente. Y en este caso, pues cotangente del ángulo que estamos hablando, que es alfa. ¿Cómo se define? La cotangente se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. Entonces lo vamos a escribir como se debe abreviar. ¿Cómo lo abreviamos? Entonces, de esa manera se puede abreviar. Algunos le colocan una G ahí, entonces la dejo ahí. Cotangente, de cualquiera de las dos maneras sirve, con la G o sin la G. El ángulo, el igual y la definición. Entonces, ¿cómo está definido? Como cateto adyacente, que es C, sobre cateto opuesto, que es A. Muy bien. Vámonos para la número 5. La número 5
es la secante. El ángulo secante de alfa. Igual, y la definimos. ¿Cómo está definida la secante? Pues la secante está definida como hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cómo lo abreviamos? La S, la E, la C, eso es secante. El ángulo, que hemos dicho que es alfa, el igual, y aplicamos la definición. Secante entonces es hipotenusa, que ya dijimos que era B, sobre cateto adyacente, que es C. O sea, nos queda B sobre C. Y trabajamos la última razón trigonométrica, que es la número 6. Entonces, la última razón trigonométrica es la cosecante. Cosecante. El ángulo, que es alfa. El igual. Y escribimos la definición. Cosecante, entonces es hipotenusa sobre cateto opuesto. Sobre cateto opuesto. Muy bien. Entonces, vamos a abreviar. Cosecante. CSC. El ángulo. El igual. Y escribimos pues los valores, en este caso las letras de acuerdo a la gráfica que tenemos, que es hipotenusa, que es B, sobre cateto opuesto, que es A. Y ahí en ese caso tenemos definidas las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Entonces ustedes como ejercicio van a definir las razones trigonométricas para beta. Ya saben que para beta, pues usted está hablando de este ángulo, entonces ya el cateto opuesto va a ser C, el cateto adyacente va a ser A, y la hipotenusa sigue siendo B. Y hace el mismo trabajo que yo hice con las razones trigonométricas para alfa. Muy bien, ahora quiero que observemos lo siguiente. Seguimos hablando de las razones trigonométricas que ya definí, entonces voy a hablar del seno de alfa. El seno de alfa pues, está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya usted no tiene que escribir la definición, sino simplemente se rige por el gráfico. Pero también puede observar que cosecante de alfa es igual a B
sobre A. O sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, ¿qué se puede concluir de estas dos razones trigonométricas? Que cosecante, o mejor, seno de alfa y cosecante de alfa son inversas. Eso es lo que podemos concluir ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que si el seno, pues usted lo está observando, dio A sobre B, pues la cosecante es B sobre A. Si el seno le da 3 medios, la cosecante es 2/3. Entonces usted no se aprende sino seno, coseno y tangente, porque con las inversas obtiene las otras 3. Entonces, de la misma manera, vamos a obtener que el coseno es el inverso de la secante y que la tangente y la cotangente también son inversas.